Bienvenidos al podcast de Metability, donde te damos las herramientas para que puedas disfrutar de tu vida adulta. Yo soy Dani Mafla. Y yo soy Fabro CS. Y hoy vamos a hablar de por qué la gente no se quiere a sí misma, por qué no se tiene amor propio, ¿por qué, Fabro? Es una pregunta muy difícil de responder, de hecho es uno de los temas que más nos cuesta, porque hay veces en las que ni siquiera nos planteamos qué es el amor propio, y el día de hoy vamos a estar hablando desde los conceptos, desde las bases, lo que significa amarse uno mismo, y por qué a la gente se le hace tan difícil entender y aplicar el concepto de amarse. Entonces podemos empezar con algunas anécdotas de falta de amor propio, simplemente para ver en dónde nosotros hemos estado fallando y para ver si te relacionas con alguna de estas. Pero estas anécdotas van a ser de otras personas, viva el chisme. ¡Exacto! Vamos a poner un nombre anónimo, pero pues vamos a hablar un poquito de esto. ¿Vamos? ¿De una? Ajá, sí, ¿tenemos su permiso? No. ¿Es chisme? Sí, nos interesa mucho. Pero no son sus nombres reales, así que todo bien. Pero lo más probable es que una persona con este nombre falso también haya caído en esto que vamos a contar. La primera anécdota es de un compañero de la universidad de cierto conocido mío que tenía una novia de años, la típica novia que tenía desde el colegio y así, viva el amor. Pero esta chica tenía la misma creencia de muchas abuelitas de que ella era la catedral. Y está bien que tu pareja tenga Sí, no lo había sus escuchado capillitas, ¿no? Por primera vez de en la vida catedral y yo las la escucho contigo, capillitas. ¿no? Catedral y capillitas no lo había escuchado. Es un término muy antiguo, creo. Sí, o sea, era como Misógino. que cuando alguien venía como que, es que tu esposo tiene tal cosa, tiene tal mujer, era como que, ella es la capillita, yo soy la catedral. Eso te reconforta. Sí, es reconfortante, creo, que seas lo oficial al menos. Bueno. Entonces esta chica pues sabía que era la oficial y que su novio, horrible para colmo, no mentira, tenía sus deslices por ahí, ¿no? Y ya yo decía como que chuta, qué mala onda, ¿hasta qué punto tú puedes permitir eso, no? Y se embaraza un culito de este man. Yo dije, ya. Para eso ahí es. ella sabía que tenía muchos culitos. Sí. Ok. ¿Él le decía o ella solo Se enteraba, ajá. Y se peleaban. Están dentro de las reglas que así. no te tengo que decir, que tengo otras. Claro, no debes decir. O sea, solo tú debes saberlo, pero no por mí. Exacto, por otras exacto. personas. Okay. O sea, difícil le veo a alguien que sea full infiel y le diga, Verás, mi no, amor, sí, esta tengo semana fue tres. esta Tengo y tres. esta. Esta semana no pude ir al cine porque ya fui 2 veces. Ajá. Y no contigo. O sea, no sé si las relaciones poliamorosas cuenten porque ahí se supone que hay Pero consentimiento. es poliamoroso de un lado en este caso. Sí, Es nuevas. es poliamoroso de un lado. Entonces esta chica era como que ya estaba hecha dolor, ¿no? Ya sabía que iba a pelear los fines de semana y estar bien hasta el jueves y así sucesivamente, hasta que se embaraza uno de sus culitos. Wow. Y ahí ya pues se entera, él le dice como que, ve, pasó esto. Ni sabes. Resulta que a se ti me que fue. te gustan las sorpresas. Y yo dije, ya, pues este es el límite. Porque cada quien tiene distintos límites y está totalmente bien, porque no somos las mismas personas. Pero no fue el límite. Ella le dijo como que, ok, ten a tu hijo o hija, ten a tu bebé. Pero tú estás conmigo, no vas a estar con la mamá de tu bebé. O sea, Ay, como wow, sea, puedes tenerlo y hacer. Y ella, pero yo sigo siendo la principal. Yo sigo siendo la catedral. Ajá, dame ese gusto. ¿Cacha? O sea, ¿qué tan poquito puedes creer que mereces para aceptar ese tipo de cosas? Sí, ¿no? Es que, bueno, la seguridad te da la persona que te está dando la catedral en este caso, ¿no? Si la otra persona te dice, no, la verdad, no, nunca fuiste a la catedral. O todos creen que ahí son la se catedral, cae. ¿cachas? Claro, ese Yo creo también que es el todos viejo han de truco creer. de que Porque todos son igual, la catedral. como tienes varios culitos, debe haber chicas que te dicen como que, no, o tú les dices como, no, ya me estoy separando. No, Claro. es que la relación con esta man está pésima. Las típicas. Y hay chicas. Las típicas que... Bueno, hay chicas y chicos, me imagino que están de acuerdo con no ser la principal, pero usualmente porque esas personas también tienen una relación por su lado, entonces es como menos grave para esas personas, como que si es que los dos tenemos pareja y les estamos engañando, pues la culpa está dividida. Es como que yo no soy el único que me siento mal. Soy la única mala persona aquí, no soy yo. Exacto. Sí. ¿Y tú tienes una yo anécdota? tengo una parecida, pero en este caso era igual una chica de la universidad. Porque las chicas, o sea, esto por lo que veo va más por las chicas, ¿no? Bueno, en mi experiencia me he encontrado... a terrenos Sí, feministas. me voy a meter en terrenos peligrosos. Que no voy a entrar ahí, solo me han contado más. Lo que me enteré de esta chica es igual, que la man estaba con un tipo que era mayor a ella, bastante mayor a ella, y que tenía mucho dinero. Daddy issues. Ajá, y tenía mucho dinero. Y
el man le estaba poniendo los cuernos y ella se había enterado. Le estaba poniendo los cuernos y el man también era un patanzote, o sea, le trataba terrible al man. Pero le daba todo, o sea, le daba todo lo que ella quería, pero todo Material. lo material. Y ella aguantaba, y por lo que sé, ella siempre le fue súper fiel al man. Pero O el man era un sea, hijo de tenía perra. tanto inseguridad como emocional y también económica, ¿no? Sí, Porque era pero- como que, bueno, al menos me voy a quedar por esto, porque no tengo forma de yo darme lo mismo que él me da. Y eso justo le decía al Fabro antes, como que, o sea, en la escala de la tontería. No, De la no estupidez. dijiste. Es como que al menos me dejo engañar con alguien que pues, a cambio me está dando, o sea, La escala plata. de la inocencia que La inocencia. O sea, en cambio hay personas que ni siquiera reciben nada de esa persona, no reciben apoyo emocional, no reciben incluso en la parte carnal, ya ni siquiera están con esas ¿Tú qué personas. sabes? Punto que sea feo, sea excelente. No, pero digo, hay casos que no reciben nada, pero tienen este apego y esta falta de amor propio tan fuerte que no necesitan recibir nada de esa persona. Solo Hay una creencia que está necesitan- detrás de la gente que se queda con este tipo de personas de que no van a encontrar a otra persona igual, o sea, o que no tienen la capacidad de encontrar a otra persona de ese mismo nivel. ¿Sí? Mejor. He encontrado chicos que se quedan con chicas que son full celosas o son full, o ya igual le ponen los cuernos o los insultan, son groseros y así. Y no cortan la relación porque dentro creen que no van a encontrar a otra persona igual que esa persona. Y Entonces eso no está tienen- ligado netamente Al amor al amor propio. propio. La falta de amor propio. Tú no crees, al no creerte lo suficiente, crees que otra persona no te va a querer. Entonces, por todo Y es empieza por el así, amor de hecho, propio. es así. Porque tú pones como ese límite o tú pones la barrera de que si esto yo me quiero, o sea, mínimo encontrar una persona que me quiera tanto como Ajá. yo me quiero. Igual, y el amor propio está totalmente relacionado con lo que tú te respetas o qué tan responsable eres de ti. Y tú no vas a permitir que ciertos límites no se crucen porque tú no los permites contigo mismo. Entonces, si tú no te quieres, posiblemente dejes que la otra persona sea irrespetuosa, sea responsable, no te trate como tú mereces, porque tú no crees que mereces eso. Como diría RuPaul, if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Y tú dices, amen. Sí. ¿Cómo es el de Drag Queen? Claro, el de Drag Race, sí, sí, él es la reina. Yo lo conocí de la por vida. una. Yo lo conocí ¿Tú por lo una- conociste? Sí. Soy amigo. Tú sabes que tengo pegue. Sí, él tiene fe. Para toda nuestra comunidad LGBT. Yo lo conocí por una, ¿cómo es? Un comercialito que salió de Instagram en donde él daba igual consejitos de si quieres que te tomen en serio, tienes que usar traje. Entonces ahí me pareció No, cool, es la única él vez es que lo así, conocí. o está en traje o está en drag. Ay, No hay como crack. un punto medio. No, o sea, igual, como te ven te tratan, ¿no? Muy bien, y como te ves te tratas también. Bueno, vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Para esta sección, en el futuro, nosotros vamos a querer sus anécdotas, ¿no? Nosotros sí tendremos vidas interesantes, pero no siempre vamos a tener anécdotas como las suyas. Entonces queremos sus anécdotas y que nos cuenten. Y tranquilos, o sea, si ustedes desean decir su nombre, que digamos su nombre real, su dirección, su número de Ajá. cuenta, la diremos. Pero si no, estarán en anónimo. En anónimo, exacto. Entonces, para que tomen en cuenta esto y nos vayan a seguir a las redes sociales, en Metability y nuestras cuentas personales, en donde nosotros vamos a estar preguntándoles directamente. Ahora vamos a empezar con la parte de los conceptitos, que esto hay que tenerlo muy claro porque si no nos perdemos en el ámbito en el que estemos hablando. Y vamos a empezar por el amor propio. O sea, el amor propio viene desde un punto en el que tú dices, es lógico, ¿no? Amor, de quererse, propio, pues a uno mismo. Pareciera que fuera así de simple, pero en realidad es un concepto mucho más complejo. Lo que consultamos, algo corto y para que se les quede, se trata de reconocer nuestro propio valor y tratar de manera amorosa y compasiva con nosotros mismos. Eso es muy importante porque justo hablábamos con Fabro que somos nuestros más duros críticos. O sea, realmente somos los que peor nos llegamos a tratar, los que nos damos los adjetivos más feos y los que se quedan más en la cabeza porque, o sea, es esa voz interna y externa que está repitiéndote constantemente. Entonces, esta parte de ser compasivo con uno mismo muchas veces nos olvidamos o muchas veces pasamos ese límite de que me estoy tratando de disciplinar o algo así. Creemos Te que es estás disciplina, tratando mal. pero en realidad estás utilizando la culpa para sentirte mal y no eres tú. Usualmente es el ego que tenemos dentro que nos está diciendo todo este tipo de cosas terribles porque el ego nos conoce muy bien y sabe por dónde atacarnos. Sabe nuestro talón de Aquiles. Y nos jode con cosas muy malas. Yo recuerdo que a mí me pasaba, yo tenía
Yo cuando era muy joven, más joven, tipo 16, 15 años, yo tenía una autoestima muy baja. Y recuerdo que yo escuchaba esto, porque lo escuchas, cuando te vuelves un poquito consciente, lo escuchas esta vocecita en tu cabeza. Así bien loco, ¿no? Escucho voces en mi cabeza Normal. que dicen que mate a todo el mundo, ¿no? Que dice que decía que, o sea, me decía cosas horribles. Y me acuerdo que en esa época yo fui a un psicólogo y él me dijo que si yo le diría eso a otra persona, si yo le diría todo lo que me está diciendo mi mente a otra persona, y decía, no, es horrible, es terrible, Le pero voy a hacer sentir no sabía de mal. dónde salía. O sea, y este man decía, es que tu ego obviamente te va a hablar así porque necesita que te quedes así, y otra es de todo lo que has vivido antes. Y es una de las cosas que debemos entender. Muchas veces el amor, la falta de amor propio viene de nuestro pasado y de cómo nos trataron, de que la gente que nosotros veíamos como figura de autoridad jamás nos reconoció como gente válida. Entonces, y aquí entra otra partecita del concepto, que es el grado de aceptación, respeto y consideración que sentimos hacia nosotros mismos. Esto es súper importante porque en algún punto de cuando se volvió popular este concepto del amor propio, siempre se hablaba de, ay, quiérete y body positive, y si es que tú quieres cambiar, cámbiate y haz lo que sea para que te sientas cómodo, pero muy poco hablamos de la aceptación. Hay un término que se llama aceptación radical de uno mismo, que se centra mucho en cuestionar por qué queremos cambiar ciertas cosas y hay una razón por las que venimos siendo y viéndonos de la manera en la que nos vemos y, y hay toda una cuestión mucho más profunda del por qué estamos en constante, o sea, queremos cambiar constantemente de apariencia y que no está nada bien. Y hay que empezar a cuestionar esa parte, porque parte del amor también es aceptar cómo nos vemos, más que solo quererlo cambiar y cambiar y cambiar. Ajá, y de hecho, ponte, de lo que dice Dani, esta partecita de por qué nosotros estamos queriéndonos cambiar todo el tiempo, cuando tú lo analizas y tienes la suficiente madurez y conciencia para darte cuenta de dónde vienes toda esta crítica interna, ni siquiera es interna, Ni siquiera es usualmente tuya. ni siquiera es tuya, simplemente estás viendo, en ese momento estamos con redes sociales por todas partes y las redes sociales te dicen que tienes que verte de cierta manera, vestirte de cierta manera o no estás estéticamente correcto. Algo que critican mucho sobre ahora las redes sociales es que cuando se operan las personas y así, todas se ven muy parecidas. Todas aspiran a verse con esta misma nariz, con estos mismos labios. Todos Como aspiran a todos lo con mismo. con el filtro Literal, con Glamour. el mismo filtro. Quieren verse como un filtro. ¿Cómo van a creer que ese pensamiento es propio? O sea, ¿cómo van a siquiera a cuestionar que sí, a mí se me ocurrió verme como este filtro? Claro que no, a ti no se te Ajá, ocurrió. y yo he llegado a ver, y lo he sentido también, de esto de ponerte un filtro y ver que tu mandíbula se hace más gruesa, tu nariz se te hace más fina, tus ojos se te hacen más claros. Y es como que el filtro te está diciendo, esto es lo que te hace falta para verte hermoso, para verte glamuroso, para verte fino, como digo. Claro, o sea, sí hay análisis sobre lo mucho que afecta a nuestra psique y a nuestra autoimagen el uso constante de filtros, porque estás distorsionando el cómo te ves, o sea, incluso llega un punto en el que te ves en el espejo y estás tan acostumbrado o acostumbrada a verte en filtros que dices, o No soy sea, ¿qué yo. pasó? Tengo que Ajá. modificarme porque no me siento esta persona, yo soy Ujú. la del filtro, claro Exacto. que no. Igual ves que en redes sociales hay muchísima gente que se muestra de tal manera que son perfectos ahí o perfectas y la verdad no es así. Lo que te muestran en redes sociales es muy diferente a lo que viven en la vida real y eso a veces no lo aceptamos. Lo decimos por encima. De hecho es un mensaje que yo lo he escuchado muchísimo. No, que las redes sociales no son reales y que no Ya deberías dejarte sabemos, llevar. Y decimos que sabemos y toda la cosa, pero seguimos nos sigue siguiendo a afectando. personas muy falsas y creemos que eso es un ideal de a lo que deberíamos llegar. Aspiramos a eso, sabiendo que es un 1% de lo que nos quieren mostrar. Ajá, y que puede ser hermosa por fuera pero estar podrida, o hermoso por fuera y estar podrido por dentro, o ser muy infeliz incluso hermosos. De hecho, los mayores casos de depresión y de gente que se critica muchísimo es en modelos y gente de famosos, y son gente que nosotros admiramos por su belleza, y ellos son los primeros que se ven terribles. No me acuerdo quién era, hay muchísimas famosas que han salido a Megan salir a Fox es decir, una de las Megan personas Fox que ha muchas salido. veces dice que tiene la autoestima en el piso, que le ha costado muchísimo y que incluso le ha afectado, o sea, cada sí que funciona diferente, ¿no? Pero que se puso peor cuando entre más gente le decía como que Que estaba era muy guapa. guapísima. Y Sí. es como que, ¿cómo se conecta eso? Ujú. Entonces,
que entiendas que tienes que estar muy separado. Yo creo que va de eso, y de eso podemos sacar un poquito el primer punto, que tienes que estar muy separado de todo lo que te dicen allá afuera para empezar a amarte a ti mismo. O sea, tienes que primero verte, aceptarte y desde tu aceptación empezar a mejorar. Y no mejorar desde el sentido de verte como tal persona, sino simplemente mejorar porque es tu mejor versión o quieres verte tú mejor para sentirte mejor. Algo de lo que... Vendría de ese modo. Algo de lo que me gustó es que tú quieres cambiar o mejorar porque amas a tu cuerpo, quieres lo mejor para ti. Porque te amas, quieres ser mejor. No porque te odias, quieres ser diferente. O sea, son dos conceptos súper distintos y en la mayoría de casos de las personas que tienen su super glow up y cambian y florecen, es muchas veces porque quieren enterrar a esa persona del pasado. O sea, quieren hacerle añicos, borran todas sus fotos del pasado, borran, porque no son, o sea, no quieren verse como la misma persona. Y creo que mis fotos, pero también he borrado mis fotos, no porque estoy fea, pero porque sale mi ex y, y pues esa es parte del pasado que no tiene nada y que ver era con mi emo amor también, propio. entonces No era- hay que borrar ese pasado de la Dan. Pueden buscarlo en Google si quieren. El punto es que uno tiene que amar cada una de esas etapas, ¿no? Y respetar cada uno de esos momentos, incluso cuando haces un cambio, sea por la razón A, de que quieres mejorar porque te quieres, o sea por la razón B, que te odias. Ahí es lógico que no vas a querer que nadie sepa nada de tu pasado porque lo odias, o sea, naciste o renaciste desde un punto de odio a ti mismo y eso no puede llegar a tener un resultado bueno. Y además te vuelves frágil porque no estás creciendo desde el amor, desde yo soy esta persona, me amo como soy, amo mi nariz, amo mi boca, cosas que ya no se van a poder cambiar, pero desde este amor propio yo quiero mejorar y quiero verme lo mejor que me pueda ver y perfecto, pero me amo tal cual. Explotar mi soy. potencial auténtico, Y un por ejemplo, potencial creado. personalmente cuando hago ejercicio o tomo mucha agua, ese tipo de cosas las hago por los beneficios, digamos, beneficios energéticos o sí, de energéticos sería más que nada, porque el ejercicio te da un montón de energía mental y claridad mental, entonces lo hago, mi principal razón, mi principal motivo lo hago por eso. Y es un motivo interno fuerte que me sostiene y me hace mantener el hábito. Yo recuerdo que cuando buscaba verme como tal, tenía mi Jason Momoa pegado en el... No, es el que se acaba, la motivación se acaba muy rápido, es como que no, tu ego no sostienes, puedes sostenerte un mes, pero el resto del tiempo es muy débil, o por lo menos en mi caso, de ahí yo he visto gente que es como que sí, quiero verme de esta manera, y porque me voy a ver de esta manera, voy a hacer ejercicio 2 veces al día. Claro, o sea, creo que depende mucho de cómo funciona también tu razonamiento, tu motivación, pero es súper cierto, o sea, yo también en algún punto de la adolescencia y la early adultez, sí era como que tenía en mi bucket list y en mi vision board como que fotitos ¿A de Jason Momoa chicas. también? No, Ay, no, qué no, bueno, otro sí. tipo de estética, no mentira. Era así como que fotos de chicas y... ¿A quién tenías? ¿A quién tenías? Eran chicas de Pinterest, o sea, de la Ah, única sí, que me nadie. acuerdo que sí era como que alguien famosa era de Bárbara Palvin. Ah, Bárbara, está muy guapa. Sí, o Sí, sea, pero la calificaron como que estaba gordita, ¿no? Eso son supe. pendejos, o sea, sí. ¿Cómo la califican gordita? O sea, imagínate qué le queda al resto, ¿no? Sí, yo sé. jodidos. Sí. Pero, o sea, era como que yo veía a estas personas y yo decía, claro, o sea, si mi tipo de cuerpo, sí puedo. Solo Y le faltan llega- los ojos verdes. ¿No? azules, cacho. Y llega un punto, no sé si es madurez o darte por O vencido. resignación, no. Que aceptas que no te vas a ver como Pero Jason ahí está el Momoa. punto de la aceptación, ¿no? También, o sea, no sé No si... sé si la resignación. ¿no? Resignación, pero- No sé. Pero, o sea, llegas a un punto en el que dices, o sea, puedo mejorar como soy, o sea, ya entiendo cómo es mi cuerpo, ya entiendo cómo son mis Ajá, tienes que proporciones. pasar por ahí, creo, ¿no? Y claro, esto sí puedo lograrlo, o sea, y buscar referentes también, o sea, no gente simplemente como Kim Kardashian que dices, o sea, capaz ni siquiera tenemos el mismo tipo de cuerpo que hay mesomorfo, endomorfo y toda la vaina. Ajá, y aparte, o sea, Ella está es bien falsa, tuneada. sí. Ajá. O sea, empezar a inspirarte ahora ya en TikTok hay un montón de gente que habla sobre esto de los tipos de cuerpos y ver personas, y te pone incluso en los videos como que mira, estas actrices o estas famosos tienen este tipo de cuerpo, entonces ahí tú cachas y puedes ahí No puedes aprender, pero lo inspirarte de aprendes eso. desde el amor y no Ajá. desde quiero verme como otra persona, ¿no? Y creo que eso también te da la confianza para expresarte desde una actitud más positiva
Y no, porque mientras, imagínate si empiezas el cambio desde el odio a tu cuerpo, ¿qué actitud vas a tener todos los días cuando te ves al espejo y sales a la calle? Vas a tener una actitud horrible, negativa, vas a estar enojada todo el tiempo, vas a estar triste porque no te ves de esa manera y te vas a relacionar con el resto de personas de esa forma. Cuando el atractivo, hay un libro que es el libro negro de la persuasión, que te habla acerca del atractivo y te dice que el atractivo está y empieza, según estudios, empieza en ti. Dice, si una persona se crea atractiva, proyecta ese atractivo al resto del mundo. Entonces, si tú no empiezas desde un amor propio puro y empiezas desde el odio, posiblemente ese atractivo de personalidad no aparezca, no funcione y no transmitas nada bueno a la gente. Y algo que pasa mucho cuando trabajas desde el odio es que todo tu camino, todo tu proceso lo basas en castigos. O sea, si es que no logras hacer tal cosa que tenías que hacer tantos ejercicios y comer tantas calorías, te castigas. Entonces al día siguiente te restringes más o al día siguiente te sobreentrenas. Algo que es en contrario cuando lo haces desde el amor, porque ahí en cambio te premias. Ajá, es como que llegas a cierto punto y dices, ya, hoy día me doy mi spa, hoy día me como mi donita, lo que sea, o sea, pero es una forma incluso diferente de ver. Y es como amor hacia el cuerpo, o sea, tú no haces esto, te castigo, o sea, es como una paternidad mala. Y sí, y llega un punto donde ya te rompes, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo dietas y te castigas todos los días, llega un punto de dices, a ver, si te mandas 3 pizzas. Y claro, de ahí, o sea, ya es otro tema, pero de ahí nacen los desórdenes alimenticios. Yo creo que algo que he visto mucho es que todo nace desde el amor propio. Sí. Las buenas relaciones, el buen trabajo, el encontrar un camino, un propósito, el querer un talento o buscar un talento o creer en el talento que tienes, la disciplina, todo nace desde el amor propio, desde el saber que lo mereces, desde la aceptación, desde el respeto. Y aquí nace otro término que va anclado con el amor propio, que es el autocuidado. Y es priorizar tus emociones sobre las de los demás y llevar acciones que sostengan este bienestar. Algo que siempre dicen los psicólogos, o lo que yo he escuchado de colegas psicólogos, es que el término más claro que podríamos usar en lugar como de amor propio prácticamente significa lo mismo, pero incluso al cerebro le manda una orden de acción, porque el amor propio viene a ser un concepto, ¿no? Ya, ámate, ámate. El autocuidado ya te implica que hagas algo. Es como que, ya, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cuidarte tanto físicamente, emocionalmente, socialmente, cognitivamente? ¿Qué cosas vas a hacer para realmente cuidarte a ti mismo y mejorar? Va un paso más. Y de hecho justamente lo que dices está dentro de la parte del autocuidado. Entrar en la parte física, social, emocional y cognitiva. Esas 4 áreas que tienes que cuidar para entender que el amor propio no es simplemente un concepto vago, un concepto esotérico, un concepto vacío, sino que es algo práctico y que lo puedes llevar al día a día. ¿A través de qué? A través de hábitos que sostengan un bienestar físico, a través de límites que sostengan unas relaciones sociales saludables, a través de aprendizaje, teoría, autoconocimiento que sostengan tu estabilidad emocional y aprendizaje que sostenga tu parte cognitiva. Todas estas cosas que son del diario, del día a día, de quererte a través de acciones. Y hay una cosa con la que explico usualmente lo que es el amor propio y es hacer lo que te hace bien y no lo que te hace sentir bien. Y esto es algo que vamos a súper como detallar al final del podcast como técnicas ya que se tienen que hacer pasito a pasito, cuáles son los hábitos, así que quédense hasta aquí. Exacto, y todo esto que estamos hablando, les recordamos que todo esto es desde nuestra perspectiva, igual de que todo lo que hacemos, que todo lo que expresamos en redes sociales es desde lo que nosotros hemos vivido. Como les decía, parte de mi experiencia es que yo tenía una autoestima muy bajo hasta que me fui informando de todo esto y pude salir adelante con mi autoestima. Pero todo es de lo que nosotros hemos probado y de nuestras experiencias. Y ustedes dirán, claro, es fácil decirlo para ustedes ya que son 2 jóvenes atractivos. Nosotros nos sentimos atractivos, por eso tú nos ves. Exacto, además porque hay un filtro. No. Una cosa que también queremos topar es la relación con los demás. Y es una de las claves para que pongas este límite entre lo que tú permites y lo que permites que entre a tu mente y lo que no, ¿sabes? Porque muchas veces nuestro entorno nos afecta directamente con nuestra autoestima. Familia, amigos, todo esto, ¿no? Somos seres sociales, así que no podemos evitar la influencia que tienen las personas de las que nos rodeamos todos los días. O sea, en realidad,
Hay no sé, ¿qué es? Dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién es que dijo esto? No sé, yo sé que es Un dicho decir, muy... sí, es es como un decir, dicho muy popular. es como decir algún... Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Quién dijo eso? Dios. El punto es Yo que... te digo. Es cierto, al final, sí, la gente con la que te rodeas es un reflejo, pero más allá de eso, influyen mucho en tu salud mental y en tu autopercepción. Y que las veas todos los días, que comas con esas personas todos los días, que hables, que las escuches, que duermas, que compartas. ¿Cómo crees que eso no te va a afectar? O sea, si hablamos de que si estás viendo esto una persona chiquita, un adolescente, y claramente no puede salirse de su entorno por ahora, hay técnicas, hay maneras en donde justo hablamos de los límites, que también tenemos que aprender a poner estos límites con las personas que queremos, sea que lo hagan por nuestro bien o sea, nos afectan de manera negativa pese a que quieran darnos lo mejor, ese tipo de cosas, pero tenemos que nosotros aprender a poner los límites de cómo eso nos afecta aunque sigamos en el mismo entorno. E ir creando, por ejemplo, en este caso, lo que dice Dan de tal vez estás chiquito y no puedes salirte de... chiquito, vieja, tanto. Tal vez te pasa esto, estás en ese caso y no puedes salirte de tu casa, tienes que comer con tu mamá y con tu papá. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? En este caso, mejorar tu criterio. Lo que a mí me pasaba, yo tenía esto de, en mi casa tenía como este entorno mal, chafita, en donde Entorno chafita. no me encantaba cómo pensaban mis papás cuando yo era más joven. ¿Y qué es lo que hacía? Yo tenía internet. Y yo buscaba otras personas que hablen de los mismos temas que a mí me habían hablado y escuchar otras opiniones, escuchar otras ideas sobre los mismos temas, por ejemplo, sobre cómo debería ser una familia, o cómo deberías relacionarte con el dinero, o cómo deberías relacionarte contigo mismo, o cómo deberías relacionarte con el trabajo. Son cosas que tus padres tienen una visión muy sesgada por sus vivencias, que no tuvieron tu misma experiencia y que ellos te transmiten estas experiencias directamente a ti a través de sus comentarios todos los días o a través de sus experiencias o cómo ellos se están sintiendo. Lo que puedes hacer, porque eso te afecta un montón. Primero tienes que entender eso, te afecta un montón que te estén diciendo eso todos los días. Y segundo, buscar otro tipo de ideas para abrir un criterio mucho más fuerte y que puedas ahora escuchar eso que te están diciendo, filtrarlo a través de tu criterio y ahora sí, tomar lo que te sirva y botar el resto. Es importante en todo el tipo de relaciones saber que tú no eres menos que nadie. O sea, incluso con tus papás, a pesar de que ellos te digan, te repitan como, aquí mando yo. O sea, yo soy la autoridad. Tú eres quien obedece. Saber que eso no te hace menos persona, eso no te hace que tus opiniones valgan menos. O sea, y eso en las relaciones con tus padres, con tus amigos, con tus profesores, con tus jefes, con tu pareja. Nunca entrar a una relación, como ahí dicen, nunca entrar a una relación creyendo que eres menos. Aplica para todo y tipo de entender que, relaciones. por ejemplo, esta gente que te está hablando desde su ignorancia o desde su experiencia, no tuvieron las mismas herramientas que tú. Hay una frase que dice, la gente hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y tus papás harán lo que pueden en este momento con las herramientas que aprendieron. Así que ir en contra de lo que ellos piensan, intentar cambiar. Es que mi mamá no deberías hablar así, es que papá no deberías hablar así. Intentar cambiar eso. Es un desgaste. Uno no te corresponde y otro no puedes hacer nada. Es muy complicado eso. Pérdida de tiempo. Ahora, relaciones con los demás, una cosa que puedes poner es límites, lo que decía Dan. Cuidar las relaciones que cultivas, cuidar las relaciones familiares, entender que no porque sean tu familia tienes que estar conectados con ellos todo el tiempo y relacionarte desde tus fortalezas. Hay algo importante que hay que tomar en cuenta, es que no es que ya porque sean este tipo de personas que solo salen de fiestas, no, dices, no, yo no voy a ser amigo. También hay que aprender a saber con quién te llevas, para qué te llevas. Porque no por hacerte también así el interesante, no decir, solo te vas a llevar con gente que medita. O vas a la discoteca con un libro. O sea, está bien poner también estos límites para ti mismo y saber que ciertos amigos no es que están haciéndote un mal o lo que sea, pero saber que con ellos cuentas para joda. Y saber que con esta gente cuentas para si es que te pasa algo y necesitas un consejo. Ponerte esos límites también para evitar el daño o la herida que te puede dejar una decepción por estándares que tú mismo les pusiste a personas. Es también límites para cuidarte a ti mismo, de autocuidado. Ajá. Entonces, cuidar las relaciones que tienes y no entrar a una relación creyendo que eres menos, lo que decía Dan.
Con eso creo que podemos terminar la parte de los conceptos. Espero que les haya gustado. Esa partecita para nosotros es muy, muy importante. No, no la tratamos, de hecho. Usualmente no se escucha esto en las familias latinoamericanas, especialmente ecuatorianas. Tercer mundo nos persigue. Ahora queremos tocar la parte de la raíz y ejemplos a partir de entender de dónde viene la falta de amor propio. Aquí puedes relacionarte un poquito, lo vamos a hacer nosotros. Ya te hemos hablado un poquito, te hablé de mis traumas de la niñez, te dije que yo tenía baja autoestima y es algo que se repite un montón. Entonces, que tengas en cuenta estas ¿qué sería? Raíces de la falta de amor propio. Una es la crianza. ¿Qué opinas? La crianza, o sea, para mí es como un 90% de todo. O sea, en realidad, como se sabe, los primeros 7 años son claves en la vida de una persona. Y en realidad me parece injusto que funcionemos así porque ya, los primeros 7 años son muy importantes. Vives 80 años más, donde estás intentando curar traumas que los hicieron en esos 7 años otras personas. ¡Qué injusto! Es injusto porque en realidad son cosas que no podemos controlar. Venimos al mundo sin pedirlo y las personas que nos trajeron muchas veces no cumplen con el rol de cuidarnos, cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestro cuerpo físico, nuestra salud emocional, nuestro entorno social. Y eso nos afecta de sobremanera y nos afecta hasta grandes edades, incluso cuando uno trabaja, va al psicólogo, tiene terapia, hay cosas que vuelven a ti y te llaman, o sea, regresan en tu cerebro y eso es algo con lo que... Afectan. Y te afectan, eso es algo con lo que tenemos que trabajar. Y claro, ya en este punto, si es que uno va a traer una vida a un mundo, ya somos personas más conscientes en este 2023, ya no se tienen tantos hijos como antes, ya intentamos hacerlo de una mejor manera, pero los que seguimos aquí, los que ya somos adultos, Los que ya somos jodidos. Ajá, los que ya les jodieron, pues hay que saber aprender y tomar las riendas de esto. Sí, ya, nuestra crianza fue algo muy importante, pero ya, no podemos pasar llorando toda la vida. Exacto, y eso es algo que pasa bastante, es algo que me he topado bastante, gente que en la crianza les fue terrible y se siguen culpando, una a ellos y no le dan la responsabilidad. Es una de las cosas también que tenemos que aprender a hacer, darle la responsabilidad que tuvieron nuestras figuras de autoridad, entender que gracias a esas figuras de autoridad piensas como piensas y no creer que esa creencia de que eres malo para esto o eres mala persona o no eres capaz de hacer algo viene de ti. Porque muchas veces crees que, no sé por qué, es que yo no sé por qué creo que soy menos que el resto, yo no sé por qué creo que no lo voy a lograr. Cuando en realidad, si no encuentras la base, no vas a saber a quién regresarle esa creencia y desprenderte totalmente de eso. Y es muchísimo más fácil atacar un problema cuando se sabe la raíz. Y hay muchas veces que uno evita hacerlo porque dice, ya ahorita estoy en un punto de mi vida importante, ya estoy mejor o lo que sea. Y es justamente esto, esos traumas, estos momentos que te afectan en situaciones X, que uno dice, está en un evento de la nada, le da algo porque algo le recuerda a este trauma que no ha tratado. Y justo ese es nuestro segundo punto, los traumas. Y esto se puede aparecer en un montón de cosas. Personalmente yo tenía ansiedad, mucha ansiedad social. Y yo no sabía, no tenía idea ni siquiera lo que era eso. Yo recuerdo que a mí me pasaba esto, que estaba en una reunión con amigos, así, o estaba en una reunión de la universidad de repente, y aparecía un sentimiento horrible en el centro de mi pecho y me empezaba a agitar y me sentía muy mal y no sabía por qué era. Entonces yo me aislaba, me alejaba y me echaba la culpa. Decía, a ver, ¿por qué estoy pensando de esa manera? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me sentía que yo no merecía estar en ese lugar o yo no pertenecía a ese lugar? Y no sabía por qué. Con el tiempo te das cuenta que son cosas que fuiste desarrollando desde tu niñez y que ni siquiera es tu culpa y que tienes que aprender a trabajar porque nadie lo va a hacer por ti, pero tienes que aprender a trabajar. Te va a joder y ya no es culpa de nadie, sino ahora es tu responsabilidad. Sí, o sea, exacto, justo eso, no llega a ser tu culpa, pero tiene que ser tu responsabilidad. O sea, se cambia, ¿no? Ya, ok, fue culpa de tus papitos, la cagaron. Ahora, ¿quién va a resolver esto? Tus papitos no, claramente ya la cagaron. ¿Con qué habilidad voy a resolver eso? Yo he encontrado personas que con 47, 50 años echaban la culpa a los papás de que no sabían nadar, ¿cachai? De que no sabían aprender inglés. ¿Y qué hiciste el resto de tus 30 años? Decían, no, es que yo nunca aprendí inglés, entonces no, a mí nunca me enseñaron sobre finanzas, entonces yo nunca aprendí sobre el dinero y así. Claro, llega hasta cierto punto, como dijimos en el ejemplo de antes, ¿no? Si es que sigues bajo el yugo de tu familia, todavía les puedes echar la culpa. Todavía sácales de cara, ¿no? Pero ya llega un punto en el que ya está en tus manos. Ya está en tus manos. Dejó de ser
bueno, puede seguir siendo la culpa de quien sea, pero la Pero solución no va a sirve de venir de nada. ti. Ajá, echar la culpa al final no sirve de nada, porque nadie se va a hacer responsable de la culpa. La culpa no ayuda para nada. Siempre eso lo tengo presente de ¿para qué echar la culpa? ¿Para qué? ¿Qué podemos hacer en esto? Ya me echas la culpa y luego, ¿qué? ¿Te doy dinero? ¿Qué quieres? Por favor, al menos. No sirve de nada. Es mejor tomar responsabilidad de lo que sea que haya pasado, de lo que sea, y hablando de amor propio, de lo que te haya pasado, y ver qué puedes sacar de ahí. Y no ver, hay una frase que dice, me di cuenta que no era el por qué me había pasado, sino el para qué me había pasado. Eso es muy bueno, cambiar el por qué por el para qué. ¿Para qué? Utilizar eso. Propósito. Y dejar de echarte la culpa. Igual he tenido experiencias familiares en donde mucha gente le ha pasado que le han pasado cosas terribles y se martirizan pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y la respuesta sería, es para algo más, para que hagas algo con eso. Entonces, que tengas en cuenta las experiencias, figuras de autoridad, ya hablamos un poquito de Algo eso. importante con lo de las experiencias es que muchas veces llega a ser externo, ¿no? O sea, pasa de la crianza, parece que tuviste una buena crianza, te quisieron mucho, te consintieron, te guiaron, bla, 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 bla. Y luego hay muchas de estas personas que entran en una relación, ¿no? De pareja, donde dicen como que no entiendo cómo pasó, estuve como nublada toda la relación, me hizo tan de menos, me bajó tanto la autoestima, pese a que mis papás me quisieron, pese a que me mandaron acá, pese a otro. Claro, al llegar a ese punto debió haber habido alguna fibra por ahí que faltó trabajar para desarrollar, pero hay este punto donde te encuentras con personas que son muy, muy manipuladoras, que son muy controladoras y que van trabajándote de a poquito, ¿no? Viendo tú, por aquí sí me puedo meter, por acá. Y eso también a la final puede salir de esa relación, pero llega a ser otro punto de quiebre donde tienes que trabajar porque eso te afectó, pese a que tuviste todo lo anterior bien, por decirlo así. Y si tú no tienes bien marcados tus límites o no tienes bien trabajado tu amor propio, estas personas entran más fácilmente. O sea, se dan cuenta Y que reconocen, reconocen a quién. por aquí puedo entrar. Y a veces yo me he encontrado gente que es manipuladora y es terriblemente tóxica para otras personas y para ellos no es así. Ellos no se dan cuenta. Se automanipularon para creer que son buenos. Y también es que también viene de una crianza horrible, ¿cachai? A ellos les pasaba lo mismo o les hacían lo mismo y ellos creen que es un mecanismo bien. de defensa también para poder lidiar con eso. Se sienten terribles, quieren que la gente los quiera y por eso se actúan de maneras en las que la otra persona les puede gustar y luego no son nada parecidos a eso. Entonces sí es terrible. Todo es lo que tú permites. O sea, al final esa gente va a llegar, de una u otra forma va a llegar. Tú tienes que poner los límites a partir de tu amor propio, sí, y aprender a reconocer las red flags. Entonces, eso diría la parte de experiencias, figuras de autoridad, tiene que ver muchísimo con los traumas, la crianza y las experiencias también. En la escuela también, o sea, también llega ese punto, bueno, antes creo que pasaba muchísimo más de que tus papás te querían y todo eso, pero los profesores tenían cierto rango de que incluso pasaban por encima de tus papás porque estaban educándote, entonces les pegaban, les mandaban a miércoles, les castigaban de formas muy raras, muy violentas. Y hoy en día también, o sea, todos creo que hemos tenido en la vida un profesor que nos ha bajado el autoestima. Yo puedo contarles una experiencia. Yo tenía un profesor, un hijo de su... Yo tenía una... Ricardo. No me acuerdo su nombre, pero era un gordito de que me daba física y yo odiaba la física con este man. Él también la odiaba. Claramente no quería ser profesor de física. El man nos hacía exponer todo el tiempo y se quedaba dormido en las clases. O sea, claramente no le gustaba su trabajo. Y yo jugaba 40 en clase. Primero, me caía muy mal. Ya habíamos tenido como encontronazos con este profesor. Y una vez tuve dos experiencias terribles con él. Sí, la primera fue mi error. Que yo estaba jugando 40. Estaba jugando póker en clases. Y me descubrió que estaba jugando póker. Y el man, o sea, no fue como que, qué mala onda, les quito esto, les pongo 0, yo qué sé, salgan de la clase o algo. Y estamos jugando, para jugar póker se necesitan 4 más personas. O sea, no solo eras tú. No, solo era yo. Y me agarró a mí y me dijo, es que a ti te va a ir mal en la vida, yo sé que a ti, me empezó a mandar a la mierda enfrente de todo el salón, a decirme que a mí me va a ir mal, que tus papás van a estar muy decepcionados de ti, así, pero atacando personalmente, literal, y así como, pero ellos también están jugando. Le llegaste a su límite, dijo. No, ni siquiera, sí, el man estaba volado la teca. Y esa fue la primera. La segunda, cuando ya me gradué, en mi colegio, de hecho, creo que en todos los colegios hay estos exámenes de grado, ¿no? Ya no.
¿Ya no hay? Ya creo que ya no hay. Bueno, los exámenes de grado en esa época eran exámenes específicos sobre los temas que habías venido a... Creo que sí. Mira, ya salí de eso hace rato. Entonces, bueno, y ya pasé el examen del MAT de física. Pasé el examen y yo tenía una novia en esa época que era muy buena estudiante. Entonces, yo ya había pasado y estaba en el patio, estaba con mi novia y el man pasaba. Ni siquiera le había molestado, solo pasaba así por ahí. Y se acerca a mí y me dice... Señor Fabricio, usted no hubiera pasado, no se hubiera grabado si no hubiera sido por su novia. Así enfrente de mi novia. Sí, ella sí. ¿Yo qué quieres que te diga? Y así me quedé frío porque no me esperaba para nada. Claro, y son comentarios que al final te están bajando tu capacidad y te dicen, o sea, tú no puedes y te lo voy a hacer saber. Ajá. Y me acuerdo que yo cuando empecé a leer este libro de Stephen Hawking que hablaba sobre los agujeros de gusano, yo lo empecé a leer porque me parecía muy interesante. Y me resultaba muy... Yo no sabía por qué procrastinaba tanto, es física. Y yo no sabía por qué procrastinaba tanto y por qué me costaba entender tanto hasta que volví a darme cuenta. O sea, dije, tuve un profesor que me arruinó la física. Cuando en realidad es muy interesante. Física es lo mejor. Entonces yo leía ese libro y era como recordarme mis años de haber tocado todos esos temas con este man y era como, no, mejor no. Mejor cerremos y apartémonos de este libro. Cacha, hasta incluso te cerraba como una puerta, ¿no? Al aprendizaje porque estas personas llegan a representar lo que te enseñan, llegan a representar esa materia y como siempre dicen, o sea, no hay materia mala sino mal profesor. Profesor gordo estúpido. Siempre lo dice. Sí, así no va la frase. No, mentira, pero tengo un odio así tremendo. Maldito profesor. Ya Sí. estará muerto. No, lo vi en la central la otra vez. Lo vi ahí que está dando clases en la... Sí, igual de gorda y infeliz. Ya basta con lo del peso, Fabio. O sea, es que lo peor es que el man... No lo digo de mala onda, sino que era un gordito de esos gorditos que sabes que están sufriendo. Así que suben 3 escaleras y se nota o sea, que sufren. tiene un así. problema de obesidad. Tiene un problema y se desquita. Le duele a las... ¿Será que es por eso? Puede ser, puede ser su puede raíz. ser, ajá, entonces sí. Entonces, de ahí tuve, por ejemplo, parte de lo que yo hago, o a lo que me dedico, yo lo relaciono con una profesora que yo tuve que me enseñó a amar Al la revés. parte de la comunicación. Y ella era terriblemente enojona, pero era una excelente profesora. Y a mí me enseñó a amar la comunicación. Yo Me enseñó a tuve amar mi la experiencia de más o menos como esta persona justo que estaba hablando de que mis papás me trataron bonito, mi entorno así bonito, y llegué a una relación rica, donde me única. trataron hecho miércoles. ¿Ah, sí? Y no sabía, y no estaba consciente. Y yo tenía esta mentalidad de que tengo que hacer lo posible para que esta persona se quede conmigo. Entonces, no hacer problema, no hacer nada. Y yo recuerdo ya cuando terminó todo eso, terminé mi martirio, trabajé en eso, ¿Qué te hacía? pasaron años después. Me mentía mucho, era muy mentiroso. Ok. Y tenía otras chicas. y me engañaba. Entonces, en un punto era como que, me acuerdo que llegamos a hablar y él me decía, es que nosotros nos amábamos. Y yo le dije... Después de mucho tiempo. Sí, después de mucho tiempo. Y yo le dije, no, o sea, tú no me conociste. Yo hacía todo como para agradarte a ti. Yo no, o sea, esa persona con la que tú estuviste no soy yo. O sea, si te enamoraste, ¿Y qué digamos cambiabas? que te enamoraste. ¿Qué hacías diferente? O sea, cualquier cosa, por ejemplo, una cita, él me dijo a las 3 de la tarde y llegaba a las 6. O sea, cualquier persona con un poquito de Él llegaba a las decencia, 6. sí, un poquito de decencia le decía, ¿qué pasó? O sea, no te abro, no salgo. Y yo salí. O sea, quería que me vea como esta chica súper relajada, colita en todo. Hola, amigo. Hola, Que iba a las hola, fiestas, amor. iba a fiestas con él. Yo odio ir de fiestas. Íbamos todos los míseros viernes de fiestas. Y salía con sus amigos, que eran los típicos fifas que hablaban de huevadas. Y yo me reía. O sea, era toda una chica como que súper. Pero todo lo hacías por agradarle a ella. Sí, exacto. Entonces, cuando hablamos de eso era como que te enamoraste de alguien que no existe así. Porque yo fingí toda la mísera relación. Y yo estaba dispuesta a hacer esto, a no ser yo, con tal de estar con alguien. Sí, y es tal cual una falta de amor propio increíble. Ajá. ¿no? Y Sí, yo decía, sí, ¿por qué? Si mis papás me trataron bonito, ¿por qué? Y llega a ser este punto de manipulación, Sí, ¿no? ajá. De que... Pero ponte, ¿Ves? todo esto, imagínate, todas estas cosas que pasamos nos van dando como una enseñanza de Totalmente. quién eres en realidad. Porque si no hubieras ido tal vez a ese montón de fiestas, no te hubieras dado cuenta que eso no te gustaba. Sí. O que no te gustaban las De personas hecho. impuntuales o todo este tipo de cosas. O que, no sé... Imagínate, me casé con el Steven, que es la persona más puntual de la vida. Y yo eso mucho digo, o sea, como pude haberla sufrido y todo eso, pero muchas de las cosas que salieron bien con el Steven
fue porque ya sabía qué no permitir. Vas poniendo límites a partir de lo que vas conociendo que no te gusta. Esa es otra frase que me gusta mucho, que es, si no sabes lo que quieres, por lo menos sabes lo que no quieres. Y aléjate de lo que no quieres. Si no sabes lo que tienes que hacer para llegar a algún lado, por lo menos sabes lo que no tienes que hacer para llegar a ese lugar. Y lo evitas. Y lo evitas. Ajá. Entonces, creo que con eso podemos terminar esta partecita de dónde comienza. Yo creo que te pudiste haberte sentido relacionado con algo de esto. Muchas de las personas que tal vez tienes algún profesor que te afectó, algún familiar que te afectó directamente sobre tu autoestima y ahora te das cuenta y puedes trabajarlo. Y ahora encuentra el para qué esa persona te hizo eso. Y bueno, vamos a estar subiendo muchísimo contenido sobre el amor propio esta semana en nuestras redes sociales, en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en YouTube, en Facebook. Estamos en todo lado como Metability. Vamos a estar subiendo imágenes, artes, videos, tips. Ahí va a estar repletito. Todos los días vamos a tener algo importante que decir sobre este tema que de seguro te resonará y te agradeceríamos si lo puedes compartir para que llegue a más personas, porque en serio, este es un tema que todos deberíamos tocar. Además de que tenemos una escuelita para adultos que no suena, no queremos aclarar esto, no es una escuelita como de más de 18 años, ¿ok? Es una escuelita que nos enseña justo estas cosas, estas herramientas que no nos dieron para ser adultos funcionales y que ya nos tocó aprender en el camino, ahí cayéndonos 15,000 veces. Y pues nosotros intentamos reducirlos en cursitos para que ustedes puedan verlos y podamos disfrutar de esta etapa adulta que en realidad está hecha para ser libres, para decidir por nosotros mismos y para aprovecharlo. Y muchos solo pasan esta época mal, pasan esta época deseando ser pequeños. Y solamente porque te falta información. Entonces puedes entrar a metability.school y encontrar estos cursitos en donde nosotros estamos hablando. Ahora, todo es desde nuestro punto de vista, ¿sí? Todo lo que te vas a encontrar es desde nuestro aprendizaje y desde eso te estamos dando estas herramientas de ti. Todo es habilidades blandas que te pueden servir y complementan tu aprendizaje profesional también. Ahora, vamos a pasar con las últimas 5 técnicas que te vamos a dar para cerrar este episodio, en donde te pueden servir como técnicas prácticas para que tú complementes o mejores esta parte del amor propio en tu vida. Primero el Fabro va a hablar sobre su desarrollo personal individual. Sí. El Fabro va a hablar. El Fabro va a decirnos cómo fue su técnica de autodisciplina, porque eso es algo que mucho tocamos con Fabro. Y yo hablaba como del autocuidado y el amor propio, y algo que él siempre dice que es como una clave es la disciplina. Sí, es que lo puede cambiar todo, incluso si estás mal. Yo les digo, en mi época cuando yo estaba muy mal, o sea, literalmente me sentía terrible en esa época de mi vida. Muestra tu cédula para que entiendas. Ahí estaba mejor, ahí tenía pegue. Ahí tenía pegue. Ahí tenía pegue. Saquen mi cédula. Sale curiosito en su cédula. Era como un delincuente. Ha habido veces en donde la gente no me permite votar porque no me parezco a esa persona de la cédula. Sí, o sea, y no se operó nada, ni se hizo nada. Solo me corté el cabello. Solo cambió su percepción. Exacto, y autodisciplina. Sí, entonces en esa época, no de la del pelo largo, sino más antes, cuando era más joven, yo les digo, estaba terriblemente mal en autoestima y así. Y conocí canales en esa época, ni siquiera canales como hay ahora, que te dicen como, haz este tipo de cosas, como mi canal, como lo que yo hago, que es este tipo de cosas para conseguir este resultado. No ese tipo de cosas, porque como niño y como adolescente no te interesa ese tipo de madres, es como que no lo ves. Ahora ya los ves más útiles, pero en esa época es como que no los buscas. Lo que tú buscabas es blogs, lo que tú buscabas es comedia. Entretenimiento. Y por suerte, el entretenimiento que me gustaba lo encontré en gente que tenía bastante inteligencia emocional o que les interesaba el bienestar de la gente que les estaba escuchando. Entonces yo me encontré una de las personas con las que siempre le agradezco y que me sigue. Y eso me alegra. Es Ben Shorts, que es un youtuber de esa época, que el man hablaba de libros. Y nadie en mi entorno hablaba de libros en esa época. Y yo, como él leía libros, yo los empecé a leer. Entonces yo anotaba cuando veía en sus videos que recomendaba, no, es que compren el libro yo recuerdo muchas veces que recomendó el libro de autobiografía de Satanás, así suena malísimo, pero eso habla del ego. Y lo escribí y me lo busqué y me lo compré. Y lo leí. Habló del Padre Rico, Padre Pobre y me lo compré y lo leí y así. Y cada vez que hablaba de un libro lo iba leyendo y me iba mejorando. Esa partecita de yo darme cuenta de que
lo que yo consumía importaba y que para mejorar yo tenía que en realidad hacer un esfuerzo consciente de 1 hora al día voy a leer esto. Ahí entra la autodisciplina. 1 hora al día voy a leer, 1 hora al día voy a hacer ejercicio, 1 hora al día voy a ver esto o lo otro. Esa partecita cambia tu mente y mejora tu autoestima. Ya no estaba encerrado en mis 4 paredes mentales de creer que yo era de tal manera y que el mundo era de tal manera, sino que yo ya me metía un poquito más en la mente de otras personas a través de los libros y los videos, en donde yo ya entendía que el mundo era un poquito más grande de lo que mi mente me hacía creer. Y ahí se va directo con la parte del desarrollo personal, que para mí es clave, el crecimiento. Si no creces, estás estancada. Fue un evento que... Gran final. Encontrarle al... ¿Cómo era? Vicious. Fue un evento Vicious. el Vicious. Yo lo que les podría como recomendar como una técnica que recientemente la vi en TikTok, pero yo la había hecho ya por mi parte hace muchos años. No voy a decir que a mí se me ocurrió, pero no recuerdo que nadie me lo haya dicho, la verdad. Es hacer una lista. Creo que actualmente ya te dicen incluso el número de oraciones o de cosas que tienes que escribir, pero es una lista de lo que te gusta de ti, porque seas quien seas, siempre va a haber algo que te guste de ti, incluso algo que no necesariamente sea físico como tu imagen, pero tal vez te gusta tu tono de voz, te gusta un talento, ¿no? Y poner todo eso, escribir todo lo que te gusta de ti. En la siguiente columna, escribir todo lo que la gente dice que le gusta de ti, porque hay muchas cosas que la gente te elogia y tú las haces de menos o incluso no las llegas a ver, o sea, estás tan cerrado que dices, alguien te dice, estás tan enfocado, por ejemplo, en tu nariz, mi nariz es horrible, y alguien te dice como que, ¿qué cabello tan hermoso tienes? Y es como, vale, dale el cabello. La nariz, Pero ¿de qué estoy hablando? ¿Viste mi nariz? ¿Cómo vas a Mi hacer cabello eso? está hermoso, pero viste mi nariz. Ajá, exacto. Entonces, hacer estas 2 columnas. La cuarta columna es súper importante, que son las cosas que no te gustan de ti. Todo, incluso interno. Por ejemplo, tu habilidad para socializar era una de las cosas que yo había puesto. Me acuerdo que recién cuando me mudé en enero, había visto una donde estaban como esas cosas y yo quería ser más sociable con los hombres, porque era muy cerrada, no tenía amigos hombres cuando estaba en el colegio, o sea, sentía que todos tenían una mala intención. Y yo veía Creencias. y yo veía traumas, cacho. Y yo veía a las otras chicas como que se llevaban full bien, se cogían de las manos, decían que baby. Tampoco quería llegar a ese punto, pero quería un punto medio de... Tampoco quería ser ridícula. Quería un punto medio de amistad, ¿no? O sea, de relacionarme, o si no... O sea, yo las únicas relaciones que tenía con hombres eran relaciones amorosas, no podía tener amigos. ¿Tu mejor amigo? No. Eso ya fue en la universidad. Ah, tu mejor amigo fue de la universidad. Ah, ok. Entonces, ese era uno de los puntos, por ejemplo, que a mí no me gustaba. Entonces, haces la listita con puntos tanto físicos como internos, de actitud, emocionales, todo esto, de lo que no te gusta. Y luego va la lista más importante, que es de eso que no te gusta, qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Porque hay cosas que no se pueden cambiar y punto. Y ahí entra esto de la aceptación. De hecho, ahí entra la partecita y el siguiente punto. Y el siguiente paso, no mentira, el siguiente columna, cacho, sería como que de las cosas que no te gustan y sí puedes cambiar, ¿qué vas a hacer? Una por una, ¿cuál es la acción que vas a tomar para que sí puedas cambiar? Porque ya sabes que puedes cambiar esto. Se puede. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer ejercicio, vas a levantarte más temprano, vas a leer más, vas a estudiar más, vas a dedicarle más tiempo a esto y menos tiempo al otro. Y por último, la parte de la aceptación. ¿Cómo puedes hacer para romantizar este tipo de cosas que no te gustan? Ese tipo de facciones tal vez que no te gustan, ese tipo de actitudes que no te gustan. Aunque las actitudes creo que siempre pueden estar en el espectro de que sí se puede cambiar, se puede trabajar. Que se puede vivir con una mejor perspectiva de la vida. Ajá. Entonces, estas cositas que no puedes cambiar y que tienes que aceptar, como aprender a romantizarlas. Y hay, o sea, ahorita... Le pone una vela a su nariz. Una flor a su nariz. O sea, de hecho, ahorita hay full gente, full comunidad, más que nada en TikTok, que he visto que muestran este tipo de cosas que antes no mostraban, o la gente se ponía filtros y era como que muestran eso este es lo tipo... que te hace diferente, ¿cachai? Porque ahorita lo que hablabas tú, ahora todo el mundo quiere parecerse a todo el mundo y lo que la gente que es diferente son las que resalta y las que se hacen La virales autenticidad. en TikTok.
Yo había visto algo parecido a lo que tú estás diciendo, pero es una forma estoica, es un ejercicio estoico, pero es mucho más simple. Entonces no usa tantas columnas. Y ponte, y la última columna, cacho. Y en esto de romantizar, a lo que me refiero, es muchas veces como decorar lo que está alrededor. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no me gusta mi tipo de cuerpo. Y lo que hacen es esconderse con ropa floja, que les hace ver aún peor. No se explotan. Entonces, por ejemplo, vestirte, hay igual muchísimos videos de ayuda de estas como que te ayudan en la imagen, como son asesoras de imagen, sí. que saben cómo vestir a cada tipo de cuerpo y en realidad el cambio es impresionante. Y entonces hay cosas que, como el tipo de cuerpo, la estructura ósea, que no se pueden cambiar, pero hay cortes de cabello, hay joyas, incluso, o sea, para cierto tipo de rostros le resaltan más joyas pequeñas, para otros joyas grandes. Entonces hay un montón de cosas que se puede hacer para que puedas ver esas cosas mucho más bonitas. Y ahí entra la partecita, y eso es otra de las técnicas que queríamos darte, es cuidar tu autoimagen. Mientras mejor cuidas tu autoimagen, mejor te tratas. Y esto es psicológico. Mientras ves a una persona en el espejo que te gusta, vas a creer que esa persona merece más cuidado. Y esto tienes que hacerlo tú. O sea, empezar a verte mejor, a cambiarte, a mejorar la forma en la que te vistes, lo que dice Dani. Mejorar a partir de lo que Y hay un aprendes. puntito como que el límite también, esto de la autoimagen, ¿cómo era? Sí, de la autoimagen, de cuidar esto, porque llega un punto en el que pontes, hay muchas mujeres que yo he oído el término high maintenance, que es de alto mantenimiento, que es como que ya se pasa, ¿no? Es decir, o sea, llegas a tal punto, yo llegué a ese punto, que era como que ya era demasiado, o sea, tenía que hacer una cita para ponerme las pestañas, tenía que hacer una cita para el cabello, tenía que hacer una cita para... Y se le dice así, o desocupadas. O canje, no mentira. Entonces, o sea, hay que llegar a un límite en donde se pueda ser mantenible, ¿no? También, o sea... Sí, eso también, es algo simple. Bueno, no sé, en los hombres es un poco más, es menos, creo que la cultura nos exige menos, o creo que nosotros no vemos tantos ejemplos de que tienen más gente cáncer de piel porque no se haga eso. ponen Sí, ni protector solar, es verdad, tienes toda la razón. Y nosotros como que lo hacemos más simple, pero tampoco llegar al punto de no hacer nada. Sí, cuidarte, obviamente cuidarte, ver que el tipo de ropa que te queda, la talla que te queda. Hay gente que ni siquiera conoce su talla, vas a ir viendo eso, porque mientras mejor te veas, mejor te vas a tratar. Esto también funciona en ti y funciona en los demás. Y hay cosas generales que aplican para hombres y mujeres que son un baño, el protector solar, lo más básico, humectarte, o sea, saber tu tipo de piel, porque los hombres, no por ser hombres significa que no tienen acné, de hecho muchísimos tienen acné, muchísimos tienen piel muy seca, muchísimos tienen problemas incluso con su cabello, no saben cómo estilizarlo, entonces ya también dejar de lado de ya que... No sé si es personal. Es mucho, tienen acné, tienen chomillado el pelo. No tienes acné, loco. Sí, Dani, ¿por qué atacarnos? Porque, o sea, bueno, yo creo que muchísimos chicos tienen esta parte de la autoestima baja, sí, porque creen que eso no pueden hacerlo porque son chicos. O sea, eso no hacen los chicos. Simplemente o eres Henry Cavill o ya. O no puedes ponerte protector solar, no puedes cuidarte la piel, no puedes cuidarte las uñas, tienes las uñas llenas de mugre. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Y de hecho, todos deberíamos poder hacer lo que queramos en nuestro autocuidado, pero por lo menos lo básico tendrían sí, que pueden hacerlo, no tiene nada malo. Es verdad. Otro puntito que no topamos es la parte de rodearte de mejores personas y de la familia, incluso alejarte de la familia que a ti tú no consideres como gente que te puede aportar algo positivo. Hay un término que utiliza un empresario que es Derek Sivers, que usa hell yeah or no, lo hablo bastante en las conferencias, que es claro que sí o no. Y es una forma de filtrar a las personas que dejas entrar en tu vida, poner límites a partir de lo que claro que sí quiero hacer. Por ejemplo, quiero ir a ese museo contigo o a ese concierto, y si no quiero, no. Si yo no voy a responder de esa manera, como claro que sí, decir que mejor no. Que no. En vez de medias aceptar tibias. Estas respuestas tibias que aceptamos mucho de, bueno, ya como no tengo tantos amigos, voy a aceptar con este grupo, a salir con este grupo de manes que me tratan mal, con este grupo de gente que se va de fiesta a lugares en los que yo no me siento cómodo, yo no estoy bien. No, decir no a eso y decir sí a estas cosas que dices claro que sí. Porque la vida te va a entregar más cosas de esas. Si tú aceptas más cosas que digas claro que sí, la vida te va a entregar más de eso. Y rodearte de ese tipo de personas, como dice el faro del consejo Jedi. O sea, un montón de gente que te aporte. O sea, realmente tu tiempo en la tierra es
poquito. Tenemos poquito tiempo aquí y aún así estamos dispuestos a perderlo con gente que no vale la pena y es ridículo. O sea, hay un montón de gente allá afuera que está dispuesto a aportar con buenos consejos, con buenas ideas, con apoyo emocional, con buenos gestos hacia ti, con respeto. Y pese a eso, preferimos quedarnos con las personas que nos suman, a veces hasta nos restan. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Eso, chicos, y con eso estaríamos terminando este podcast. Espero que les haya gustado, espero que les haya... Vamos mejorando también. Ustedes Creo ven que que sí, el audio está mejor, la Ojalá cámara sí. está mejor. Tenemos una excelente productora que es la Missy. Y Gracias, vamos Missy. mejorando también los temas. Y no Espero que sonó el les gallo en guste. todo el podcast. Esperemos que no, esto estuvo muy interesante, que ¿Qué no lo pasó, matamos. gallo? No se despierta, está muy temprano. Y con eso podremos terminar. Les queremos invitar a que nos vean la siguiente semana porque vamos a tener un invitado o invitada, queremos que quede en misterio, la próxima semana, que nos va a hablar de cómo triunfar en Ecuador como una figura pública. Así que mucho ojo con eso. Sabemos que hay muchas figuras públicas en Ecuador, pero no necesariamente todas están triunfando, ¿no? O sea, Ajá, exacto. no todas tienen el éxito, el apoyo, incluso el soporte económico que les permite seguir viviendo de eso. Entonces, pilas para la próxima semana. Les invitamos a seguirnos en redes nuevamente. Estamos como Metability, tanto en TikTok como en Instagram, meta-bility, en Facebook como Metability, en Spotify como Metability y en YouTube como Metability. Yo soy Rock and Doll. Yo soy Fabro CS y recuerden seguirnos y que este podcast es para darte herramientas simples para que disfrutes tu vida adulta. Nada más. Cualquier cosita déjala en los comentarios. Comparte con tus amigos que tienen el amor propio así en la verge, que lo van a necesitar. Y nada. Que esto sea un indirecto. Sí, a ti. Tú tienes el amor propio en la miel. Pipio. Pipio en la miel. Así que nos vemos en la próxima. Muchos Chao. besos. Ámense y ámenos. Esa forma.